Hola, ¿alguna vez nos hemos preguntado el porqué de nuestro comportamiento? ¿Nos hemos preguntado en algún momento acerca del cuál es el sentido de nuestras vidas o el porqué? Y también el para qué vivimos o por qué tenemos que soportar algo que no deseamos. Mi nombre es Mauricio Villalobos y hoy este video tiene como fin hablar de uno de los representantes más importantes del modelo teórico del aprendizaje humanista, el doctor Viktor Frankl. Y uno de sus aportes más valiosos, el método de la logoterapia. Para esto considero necesario iniciar tratando de explicar algunos de los orígenes, y qué mejor que preguntar ¿qué es el método humanista? El método humanista, también conocido como la tercera fuerza, surge alrededor de los años 50 como respuesta a importantes limitaciones manifestadas por algunos psicólogos respecto a los modelos conductual, donde todo es aprendido por la relación estímulo-respuesta, y el psicoanalítico liderado por Sigmund Freud, quien hacía planteamientos tales como que el ser humano era controlado por el inconsciente, la personalidad era definida en la infancia y dándole un papel importante al pasado en la identidad. Rescata la individualidad de la persona, se enfoca en la salud integral, la calidad de vida, los atributos positivos del ser humano, resaltando la dignidad. Se enfoca por entender a las personas y ve al hombre como un ser más enfocado al placer. Adicional a Freud, vale la pena mencionar algunos de los principales exponentes de los modelos humanistas. Es el caso de Abraham Maslow. Maslow fue quien denominó a esta corriente como la tercera fuerza. Fue el creador de la pirámide de necesidades, compuesta por 5 niveles, donde la base de esta pirámide son las necesidades fisiológicas, donde están incluidas necesidades tales como la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis. Seguidas en el siguiente nivel de la pirámide, un poquito más hacia arriba, por las necesidades de seguridad, que incluyen la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada. Más arriba en la pirámide, el siguiente nivel sería la afiliación, donde está la amistad, el afecto, la intimidad sexual, para seguir en el siguiente nivel como el nivel de reconocimiento. Entonces, donde se encuentra el autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Y en el tope o pico de la pirámide, como la necesidad más alta, está la autorrelación, donde está la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos, la resolución de problemas, lógicamente dependiendo de los anteriores niveles. El otro autor es Carl Rogers, quien desarrolla la terapia centrada en el yo, donde el psicólogo y el paciente están justo al mismo nivel. Él consideró que nacemos con capacidades innatas que le permiten al individuo desarrollarse y tener éxito en lo que se ha formado. El ser humano está dotado de diversas cualidades, para lo cual esto lo representó mediante su propio esquema. Otro autor importante es Fritz Perls, quien le daba enorme importancia a las experiencias de las personas en la búsqueda del sentido de la vida. Y por supuesto, nuestro autor para el día de hoy, que es Viktor Frankl, quien fue un médico neurólogo psiquiatra, nacido en Viena en 1905. Frankl era afín a las ideas del pensamiento de Adler, quien identificó la segunda escuela de Viena,
y quien decía que el hombre está más enfocado al poder. Su afinidad con Adler se debía a su modelo que le permitía tener más en cuenta las preguntas de tipo existencialista. Pero posteriormente estableció Frank diferencia con este autor por considerar contraproducente el psicologismo que invadía la psicología individual. Sin embargo, Frank consideraba posible trabajar con las teorías de Adler en los problemas del sentido de la vida, la muerte y el dolor. Posteriormente, la Asociación de la Psicología Individual expulsa a Frank por considerar que sus planteamientos no iban acordes a los postulados de la segunda escuela vienesa de psicología. La tercera fuerza define al ser humano como libre, dependiente de la comunicación con los demás, responsable y capaz de tomar sus propias decisiones, además de que el ser humano está orientado a un fin con un propósito. Algunos de los principales aportes de Frank, entre los que se pueden mencionar más, están la logoterapia, y esa es la que me gustaría enfocarme. Pero ¿qué es la logoterapia? Es la terapia que se enfoca en el sentido y significado, propósito de nuestras vidas. Entiende la vida como existencia y al hombre ser responsable de asumir el sentido de su propia vida. Como beneficios, podemos hablar de la logoterapia, la palabra que le da sentido y que se repite en todo momento, ya que su intención es restaurarle al ser humano el sentido de todo lo que lo rodea y su significado para vivir una vida plena. Aportes de la logoterapia en la educación. El uso de la logoterapia da la posibilidad de obtener como resultado a personas más responsables y conscientes, procurando una mayor autoestima, ya que permite romper con todo aquello que afecte su propia autoestima. Respecto a los ejemplos de situaciones de pérdida de sentido de las cosas, hay muchos. Quizás uno muy conocido es el que se genera de vacío existencial debido al aburrimiento, el sentido de no saber qué hacer, llamado también la neurosis dominical, que puede llevar a extremos como el intento de suicidio. En casos como esto y como complemento al tratamiento que se determine, la logoterapia puede evitar que el paciente pueda sufrir posteriores recaídas. Para concluir, quiero detenerme un momento para hablar de una de sus principales obras escritas, que fue el libro El hombre en busca de sentido, escrito después de permanecer preso durante más de 2 años en los campos de concentración nazi, sufriendo los horrores del holocausto judío. Allí fallecen sus padres y su esposa, y experimenta situaciones que lo hicieron evaluar el sentido de su propia vida y la forma como sus compañeros de infortunio la planteaban, ligado a la lucha por su supervivencia, que marcaron a Frank, llevándolo a un proceso de crisis y recuperación después de su liberación, para después plasmarlo en esta obra, considerado uno de los más importantes e influyentes libros para los lectores de los Estados Unidos. La logoterapia es una puerta enorme que se abre para aquellas personas que, como Frank, en algún momento de su vida no encontraban algún sentido a lo que son o lo que hacen, siendo a la vez un camino de esperanza y solución, abriendo todo el espectro de los significados y principios que permiten replantear esa condición para llevarla a la normalidad.